Hola, 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 muy buenas tardes a todo el mundo en esta nueva edición de las Bring Talks. Esta vez la verdad que me siento un poco raro porque normalmente siempre estoy con Manuel, pero esta vez nos hemos separado y estoy primero con mi compañera Elena Ibáñez, compañera de Bring, digamos, la jefa de toda la parte de PPC dentro de nuestra empresa, y estoy con Juan Carlos Díaz. La verdad que es un placer tenerlo hoy. Esto llevaba planeado desde hace bastante tiempo, que Elena ya nos lo dijo. Dijo, oye, hay un chico que es un maestro de las conversiones, etcétera. Y dijo, bueno, pues vamos a invitarlo. Así que, lo primero, antes de deciros a los dos, simplemente presentar un poco a Juan Carlos y decir que Juan Carlos, bueno, pues es CEO de Convertian, que ahora nos contará un poco su proyecto, y en LinkedIn pues habla de Analytics Developer, Tag Manager, es docente, analítica avanzada, e-commerce lover, un montón de cosas que yo creo que nos vamos a enterar hoy. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, Félix, y gracias por invitarme. Y hola, Elena, te he dejado después, perdóname. Muy buenas No pasa tardes, nada. muchísimas gracias por estar aquí y haciéndome compañía, porque la verdad que yo hoy justamente soy el que menos sabe de este tema, porque soy el que menos sabe, simplemente. Entonces, yo voy a estar aquí para aprender y en un momento dado, si no entiendo algo, levantaré la mano, ¿vale? Por Así supuesto. que eso, muchísimas gracias, Elena, por estar aquí esta tarde con nosotros. A vosotros, a vosotros. Vale. A nosotros, ¿no? Porque en realidad es casi como es nuestro, ¿no? Claro, es de Brin. Pues lo primero que siempre hacemos, Juan Carlos, un poco para ubicar, un poco la pregunta siempre es la misma, es cuéntanos un poco cuál ha sido tu recorrido laboral desde que te dedicas a este sector tan cambiante hasta hoy, ¿no? Un poco para entender de, pues eso, tu background, de dónde vienes y qué es lo que has hecho. Incluso de antes de que te dedicas al marketing digital, si hay algo interesante. Aquí ha pasado gente que se dedica al marketing digital y que había estudiado humanidades. O sea, que no... Vale, bueno, realmente sí que había hecho cosas previamente al marketing digital, porque llevo desde 2011 dedicándome al marketing digital, concretamente Sí, comencé con el tema del SEO, luego me puse como freelance, ¿no? Al final tienes la evolución, creo que es natural, de freelance sí. tienes colaboradores, luego al final acabas haciendo una empresa y hasta el día de hoy, ¿no? Que nace con, bueno, ya hace bastantes años, ¿no? Que nace Convertiam, yo soy el CEO de Convertiam y sobre todo estamos especializados en la medición, en la calidad del dato, temas de analítica y en implementaciones de todo tipo de canales y para todo tipo de herramientas, no solo para Google Analytics, que es bueno, la más conocida, pero bueno, también se hace Adobe y cosas similares. Mm. Y porque es verdad que sí, que desde 2011, ¿no? Estás en este sector y cómo notas tú porque es un sector súper cambiante, desde que tú empezaste igual haciendo SEO hasta ahora, ¿cómo sientes que ha sido este paso del tiempo? Bueno, bueno, en todo ha cambiado un montón, ¿no? Pero en el SEO noto cambios muy sustanciales, ¿no? Pero realmente si Sí, te pones a analizar, ha cambiado todo, porque la analítica, en 2011, que estaba Google, el Universal Analytics, creo mm, que por aquella época comenzaba a salir, creo que un poquito más tarde salió ya lo que es el e-commerce mejorado, hasta el día de ahora, ¿no? Que tenemos Analytics 4, realmente ha habido un cambio muy, muy sustancial. Pues en el tema del SEO, sobre todo en aquella época, no tiene nada que ver a cómo se hacía el SEO antes a cómo se hace ahora, ¿no? Es decir, aquello, mm, enlaces y que no significa que los enlaces no tengan valor, pero es totalmente diferente, ¿no? Y sí que es verdad, es un mundo muy cambiante que te va, es decir, como digo yo, se cierran puertas y se abren otras, ¿no? Es decir, va cambiando, va mutando, ¿no? Porque al final cada vez se sube más gente a la transformación digital, cada vez hay más empresas que están digitalizadas y sobre todo están con la transformación digital y esto lo que hace es un poco acaparar o copar un poco los canales, ¿no? Que utilizamos, porque quien hacía AdWords en 2011 no tiene nada que ver a cómo hace AdWords ahora en 2023. Incluso, bueno, ya ha cambiado mm, incluso la palabra, ya no es Google AdWords, ahora sería Google Ads. Y, claro, y son mm, mundos muy, muy diferentes que yo me acuerdo que en aquella época, en 2011, 2012, que el tema de la medición y eso, nada, hablabas de clics. ¿Cuántos clics de mm, esto? Porque claro, ya sabes que a X clics ya tú tenías leads, tenías ventas, no había tanta competencia, era muy diferente. Y ahora, sobre todo, Elena, seguro que te lo encuentras en tu día a día, la competencia es máxima y tienes que analizar, medir,
¿qué pasa aquí? Dice, mando tráfico, pero no convierte. ¿Por qué no está convirtiendo si estoy mandando tráfico con las palabras correctas, pero por qué no me están comprando? ¿Qué pasa aquí, no? La dificultad es mucho mayor, sobre todo, depende de qué tipos de proyectos, que a lo mejor no son del todo maduros o no tienen la madurez digital que deberían, pues para poder despejar estas incógnitas que por qué no conviertes, qué está pasando aquí. Y aquí es donde entrarían las conversiones, ¿no? Es decir, cómo le damos al sistema, cómo nutrimos al sistema de cuál es el usuario correcto, cuál no es el usuario correcto y cómo podemos utilizar las herramientas que tenemos al final para intentar enseñar a Google o a cualquier otra herramienta, ya puede ser Facebook o LinkedIn, a nuestro usuario, al taller correcto de usuario. Sí, de hecho en Bring nosotros trabajamos en equipo en ese sentido, ¿no? Tenemos CRO que me ayuda a mí y, bueno, y medición y analítica. Entre los tres podemos saber eso que has dicho tú, por qué no convierten, qué pasa, hacemos mapas de calor, mejoramos la experiencia del usuario en la web. Eso también tú sabes, Félix. Sí, es un poco más. Y me interesa esta parte porque vosotros, ¿cuál es vuestra metodología? Por ejemplo, quiero decir, yo llego con mi empresa y resulta que estoy haciendo campañas y pues, que no está funcionando bien. ¿Cómo detectáis esa fricción o cómo llegáis al punto que al final decís, oye, mira, este tráfico es interesante, pero no es el tuyo? Quizá tú tienes que, por entender un poco la metodología a nivel más genérico, no hace falta que entremos muy al detalle. Al final es cuando no es un cliente nuevo, que sobre todo cuando es un cliente nuevo, ya que es una caja de sorpresas, pero cuando el cliente ya está preestablecido, que ya lleva tiempo, es decir, o ha cambiado de agencia, que también es muy habitual, ¿no? Está en una agencia, he cambiado de otra, y digo, pues si yo esta agencia la conozco y sí que trabaja bien, si no ha funcionado, ¿por qué va a funcionar conmigo? ¿No? Que a mí esa pregunta muchas veces me pasa y me pongo a analizar sobre todo su historial, ¿no? Es decir, al final hay un dato que es decir, yo cruzo sobre todo datos de Google Analytics y de Google Ads y lo que miro es la tasa de conversión, sobre todo. ¿Qué tasa de conversión tiene? Pues claro, si estás por debajo de un 0,6, a mí no me inspiras confianza. Es decir, hay algo ahí, es decir, no que a lo mejor es el producto, el servicio, lo que estemos, o no estamos llegando a la gente concreta, porque ya veo ahí como un red flag, ¿no? Y digo, oye, aquí pasa algo, ¿no? Claro, cuando ya estás en una tasa más habitual, ya puede ser alrededor del 1, bueno, ya aquí ya sí puede ser tema de que las campañas, cómo se están optimizando, cómo se están gestionando, ver posibles fallos o formas. No son fallos porque al final Elena te montará las campañas de una forma, yo te las montaré de otra y otro compañero de mi equipo te lo va a montar de otra. Y no significa que, al final yo siempre lo expreso como las matemáticas. Tú puedes llegar a la solución de diferentes formas, ¿no? No solo hay una forma, hay una que llevará más tiempo, otra que llevará menos. Pues con Google Ads pasa muy parecido y sobre todo con el marketing, que podemos utilizar diferentes formas o estrategias o planes de acción para llegar al mismo punto, ¿no? Y ahí analizamos sobre todo esa parte, ¿no? Es decir, primero lo que miraría sería la tasa de conversión, ¿vale? Si ya veo que es usualmente baja, ¿qué pasaría aquí? Luego, esto me lo he encontrado muchas veces cuando he analizado otras campañas y a lo mejor, Elena, seguro que habrás visto este caso, cuando no tenemos suficientes ventas. Estamos mandando tráfico, vendemos tráfico, tú miras las keywords, los términos de búsqueda, ves que son correctos, está diciendo comprar el producto, lo que sea el producto, llega la gente al producto, comparas tu precio con el resto de competidores, estás en línea o vas bien, pero no acaban de comprar. Dices, ¿pero cómo puede ser? Si te manda aquí 300 visitas, tendrías que tener con una tasa de 1, tendrías que tener 3 ventas, no ha comprado nadie. Bueno, pues tiras un punto para atrás, ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué keyword me están añadiendo el producto al carrito? ¿No? ¿Qué porcentaje tengo de personas que me añaden productos a carrito? ¿Qué porcentaje tengo de gente que me está añadiendo a lo que sería el begin checkout, es decir, el inicio de la compra? Claro, y comienzas a analizar y a segmentar. Llega igual en dispositivo de PC que en desktop, llega igual en mujer, o bueno, por género, llega igual a por franja de edad, ¿no? Es decir, oye, de 18 a 25 tiene un comportamiento semejante, ¿no? Y ahí es tirar del hilo y a veces es complejo porque no hay un patrón y sobre todo cada e-commerce o cada proyecto de leads es totalmente un mundo. Claro, esto sobre todo es cuando hay poco tráfico. Cuando hay mucho tráfico, la cosa cambia y claro, porque ya hay mucho dato, ya puedes analizar y decir,
mira, las personas que me están haciendo compras, mínimo están visualizando 3 páginas de producto o han visualizado 2 páginas de producto antes de llegar al checkout. Están X tiempo en página. Claro, tú ya puedes crear pequeños activadores o lo que nosotros denominamos microconversión. Oye, mira, este usuario, que esto es cuando enlazas, ¿no? Oye, te estoy creando un activador que cuando el usuario visita 2 páginas, yo te estoy creando un evento que este usuario es posible comprador. O estoy viendo 3 páginas, o en tiempo. Este usuario lleva más de 2 minutos en página. O está haciendo interacciones, está haciendo scroll. Bueno, al final tienes más opciones porque hay más tráfico para poder, al final, como digo yo, muchas veces el marketing digital no se trata tanto de captar tráfico, sino de solo quedarnos con el tráfico que realmente creemos que nos va a comprar, porque sabemos que la gran mayoría del tráfico no nos va a comprar. Con lo cual, a lo mejor vale la pena tener menos tráfico, pero que sea potencialmente mejor comprador que traer mucho tráfico, ¿no? Esto pasa mucho con las listas de remarketing. Si hacemos listas de remarketing a todo el mundo, a lo mejor hay excepciones, pero la gran mayoría vas a malgastar parte de ese presupuesto. Sí. Pues no todo el mundo ha entrado la primera vez porque quería entrar ahí. Claro. O el tipo, el mensaje que le estás, a lo mejor el producto que estás vendiendo, sobre todo si es de un alto ticket, ¿cómo lo estás intentando convencer? Porque claro, a lo mejor el primer mensaje es bueno, pero el segundo es muy repetitivo y no le estás aportando la propuesta de valor tuya. Al final, esto, no sé si os encontráis, pero cuando yo hago el briefing inicial a los clientes, sobre todo cuando son nuevos, cuando le comienzas a preguntar, bueno, ¿y cuál es tu propuesta de valor? ¿Por qué te tengo que comprar a ti y no tengo que comprar a la competencia? En esta parte me encuentro, sobre todo en empresas que son nuevas, que van muy, muy perdidos, ¿no? Dicen, no, yo tengo esto y... bueno, pero esto digitalmente estás a un clic de tu competencia. Si no te sabes diferenciar, o mejor dicho, no sabes comunicar tu propuesta de valor porque eres diferente a los demás, esto es un hándicap muy importante, ¿no? Y nosotros filtramos mucho, o claro, intentamos filtrar este tipo de clientes. Es decir, si al final, si tenemos mucho trabajo y al final no puedes trabajar con todo el mundo, con lo cual intenta enfocarte en los proyectos que sabes que vas a aportar y vas a aportar más, porque en estos proyectos son muy ambiguos, con lo cual que puedes dar con la tecla correcta y que funcione, pero al final hay que hacer un trabajo mucho más antes de lanzar las campañas de cómo lanzo, es decir, cuál es mi propuesta de valor, sobre todo cómo la doy a conocer, para que luego todo esto sume. Sí, no sé, entonces, muy importante. Yo por bajarlo un poco a ver si lo he entendido, o sea, hay una parte muy importante que creo que es, que sobre todo cuando trabajas con clientes que tienen suficiente tráfico, que es encontrar estos patrones que se repitan en las personas que convierten. Entonces, correcto, básicamente intentas encontrar estos patrones y lo que haces ya es intentar captar a este tipo de público. ¿Vale? Si tú ves que el usuario que te convierte pues está X tiempo en tu página o ha visualizado tantas páginas, empiezas a ver qué más cosas en común pueden tener. ¿Qué es lo que hacen? Y entonces, varias correlaciones. Yo para dejártelo en esto, yo hago un corte que son las 1000 transacciones. Si tú tienes más de 1000 transacciones en un mes, sí, para mí ya eres un cliente que tiene suficiente data. Todo lo que pase de menos de 1000 transacciones mensuales, tendré que hacer el pino puente para intentar averiguar qué está pasando ahí. Encontrar esos patrones, claro, encontrar esos patrones es mucho más complicado, digamos, porque la muestra, digamos, que no es representativa. Entonces, claro, al final es que... buscas correlaciones. Y claro, y a veces esa variable no depende, es decir, que cambie esa variable no depende que cambie la otra, ¿no? Con lo cual... Sí, total. Esto, Analytics 3, que el Analytics 4 de esto de momento no tiene, porque tiene la parte predictiva, pero no se activa en todos los clientes, o por lo menos yo he visto muy pocas cuentas que lo tengan, tenían el tema de la calidad de la sesión. Es decir, en Analytics 3 teníamos la calidad de sesión e incluso teníamos la probabilidad de la conversión, que ahí hacía falta muchas más transacciones de 1000, no funcionaba tan fino, y podíamos ver, ver sobre todo que una muestra muy pequeñita de nuestros usuarios, normalmente era el 20%, se cumplía mucho la regla del Pareto, que el 20% de esos usuarios generaban el 80% de las transacciones. Pues al final, intentar centrarte en esos grupos o en esas audiencias es donde vamos a generar mejor retorno.
sea, que una parte importante, digamos, es encontrar esto en principio, que parece, vamos, ahora estamos diciendo como muy sencillo, pero una parte importante, digamos, de vuestro proceso es llegar a este punto, ¿no? El encontrar estas correlaciones y encontrar estos caminos que te permitan en un momento dado conseguir de una forma consistente tráfico que le interesa a la marca, no cualquier tráfico. Exacto, es como el colador este con el oro de la minería, pues hay que encontrar al usuario perfecto y invertir ahí, o sea, hay que hilar fino a la hora de Claro, filtrar esto a quién quieres. antiguamente en Google Ads ya escogiendo adecuadamente la palabra clave o el término de búsqueda, porque luego están las concordancias que ya nos lo han prostituido bastante y ya no es lo mismo. Claro, si tú seleccionabas ya, no sé, comprar sofá de piel, ¿vale? Es decir, tú ya estabas filtrando mucho al usuario que quiere un sofá y que sea de piel. Sí, es transaccional. Te lo está dando en bandeja, ¿no? Es decir, pero claro, ahora con los términos de búsqueda, que si amplías más los términos, claro, todo esto a veces, dice, bueno, pero ¿cómo quiere el sofá esta persona? Porque tú puedes ver que tienen X tráfico por esa keyword y que no convierte. Es decir, incluso yo a veces las keywords que son muy genéricas, que pueden tener costes de CPC mucho más bajos y pueden aportar mucho tráfico, muchas veces no convierten bien. Ya. Porque es muy genérica y el estado de la compra de este usuario no queda claro. Claro, quizás están en una fase más como de búsqueda de información, ¿no? Sí. En cambio, es eso, si es una cuenta que tiene mucha data, normalmente estas keywords sí que funcionan bien. Porque claro, Google sabe jugar bien en qué momento está y incluso con concordancias amplias que dices, ostras, sí, pero a lo mejor te muestra varias impresiones para que keywords o términos de búsqueda no relevantes, pero normalmente, si tú miras los porcentajes, se centra muy bien en qué productos. Si quieres, os lo bajo un poco más al terreno, ¿vale? Es decir, al final, y ya hablamos un poco más de las conversiones, es decir, al final podemos etiquetar, si hablamos de Google Ads, podemos ir con el pixel nativo de Google, ¿vale? Es decir, con las etiquetas que nos da Google, que eso lo podemos hacer, meter los G-Tags directamente en la web o lo podríamos hacer a través de Tag Manager, que es donde yo estoy más especializado, ¿no? Pero, o podríamos coger los datos también en el Tag Manager, meterlos en Analytics y esto lo importamos directamente de Google Analytics, lo importamos a Google Ads. Y las dos formas son correctas y mediríamos datos. Lo que pasa es que el pixel nativo tiene una serie de datos que no se le pasa a Google Ads. Por ejemplo, hay un término que esto a lo mejor no es tan conocido, que son las ventas cruzadas. Esto, con las nuevas actualizaciones que ha tenido el pixel de Google, tú puedes añadir, cuando pongamos que es un e-commerce, que tú entras por un producto de shopping, ¿vale? O de PMax, que sería más adecuado ahora. Tú entras por un producto, supongamos que es un pulsador de estos que tenemos de los enchufes, ¿vale? Es decir, el marquito del enchufe, ¿vale? Que esto a lo mejor cuesta 3 o 4 euros, o 10, dependiendo de la marca, pero el rango de precio es bajo. Normalmente suele estar por debajo de los 5 euros. ¿Vale? Pero después de este producto yo añado pues el enchufe y voy añadiendo pues todos los elementos que necesito para una vivienda. Y claro, y a lo mejor de un ticket de 3 o 4 euros puedes acabar en un pedido perfectamente de 1.500 o 2.000 euros, porque al final si sobre todo compras para una vivienda, da igual un poco la marca, pero al final aquello sube y tiene un importe importante. Claro, aquí es importante ver que hay productos, es decir, cuando tú tienes mucha data y ves que hay muchas transacciones, pero claro, depende cómo puedes pensar. Pues, si yo hago un anuncio por un pulsador que cuesta 3 euros, la puja que puedo hacer por este producto tiene que ser muy baja. Claro, si me bajo en el ROAS, sí que puedes ver que al final el ROAS, pues puedes ver los productos, es decir, que hay productos que te dejan más ROAS que otros, es decir, pues, seguramente que compra el pulsador, compra el enchufe y compra determinados enchufes, los enchufes porque son la misma base, pues compran muchos más. Pero cuando tú pasas los datos, es decir, cuando tú las últimas actualizaciones, tú le dices todos los productos que añade a la cesta, es decir, yo he clicado por este, pero he añadido todos estos. Pero al final tiene data de todo. Mira, porque cada pedido tengo tantos pedidos cada día y este producto es el que me suelen entrar porque la gente suele buscar este precio o lo que sea, pero luego me suelen añadir todos estos. Bueno, eso hay informes dentro de Google Ads que puedes ver los informes de ventas cruzadas y puedes ver que hay productos que a lo mejor estos productos nos interesa pujar más. Porque son, como digo yo, son los primeros soldados, no son los que van allí, que son los que van a pescar el cliente. Luego ya añadirá muchos productos más.
Claro. Pues claro, esto lo puedes hacer de una forma consciente de decir, no, yo sé que estos productos son los que mejor están funcionando, son los que mejor están añadiendo, porque yo lo estoy, al final yo aún soy un poco arcaico y trabajo con los Google Sheets y yo importo muchos informes de Analytics y también de Google Ads, e importo esto a Google Sheets. Y luego de estos datos yo voy marcando, a ver, esta referencia es de las que más se están metiendo. ¿Y Google qué está haciendo con esta referencia? Él, al final, el algoritmo no es tonto y sabe que va a intentar vender más. Con lo cual, él seguramente de una forma consciente también empuje más por este modelo. Sí. Pero a veces no se entera. Es decir, seguro, Elena, que habrás hecho alguna vez o las campañas estas que llamamos las zombies o el barrendero. El coche tengo X referencias que Google no me las está imprimiendo, no las está impresionando, porque se centra en otras que él sabe que va a vender. Pero claro, yo quiero vender estas referencias porque yo sé que tengo buenos precios, tengo margen o tengo mucho stock. Y tú tienes que forzar y decir, oye, no. Y tienes que montar una campaña aparte diciendo, oye, no, quiero que muestres estos productos y a ver cómo funcionan. Los que no funcionen ya los liquidaré. Pero, bueno, pues al final, si cuando parametrizamos las campañas le damos todos estos datos, al algoritmo le es mucho más fácil optimizar por esto que hacerlo a través de Google Analytics. Sí, que identifica... esos datos de datos cruzados no pasan directamente. Identifica Google, si le das señales, el producto gancho que te trae más ventas cruzadas, es lo que está diciendo Juan Carlos. A mí me parece que sí, que si le enfocas el camino, el algoritmo aprende. Claro, al final esto es en la etiqueta de remarketing o la etiqueta de venta, es decir, que hay opciones que puedes identificar al usuario. También cuando identificas al usuario, tienes las opciones estas que Google te da ahora, que solo centrarte en nuevos usuarios. Claro, para centrarte en nuevos usuarios que dice, bueno, ¿y Google cómo lo hace? No, automáticamente no lo hace. Tú previamente le tienes que dar el user ID y le tienes que decir, oye, ¿este es nuevo o no es nuevo? Cuando tú le estás dando estos datos, él te va a optimizar para esto. Es más, yo a veces ya le añado ya audiencias de exclusión a todos los que han comprado mejor los últimos 60 días, ya la excluyo. Porque aunque Google pueda saber que eso, yo igualmente se lo doy un poco más mascado y digo, bueno, pues si tienes dudas si este usuario es cliente o no, yo te lo vuelvo, te lo excluyo. Las listas de clientes son indispensables. Claro, porque al final estás forzando su aprendizaje, ¿no? Al final, tal como funciona, que es por prueba y error, y va probando prueba y error, y él va, según los inputs que le vamos dando, va mejorando, pues claro, todo esto vamos facilitándole los datos que tú le puedes dar. Sí, de hecho, cuantas más conversiones le pongas en el camino, más data le das. Es una forma de forzar, ¿no? Un poco como el lead scoring que habla Enrique del Valle. Claro, ahí podemos darle un paso más y darle a cada microconversión, darle un valor. Exacto. Vale, pues si la compra, pongamos que es 100, cuando añade el inicio, añadir al carrito, pues cuesta X, comienza el checkout, cuesta tanto, y tú le das un valor. Y él al final, pues con estos valores, le estás diciendo al algoritmo lo que puede decir. Le estás forzando de una forma más directa que ese para ti es más importante. Esto también se puede hacer. Es decir, puedes hacer un e-commerce o puedes hacer el leads, ¿no? A lo mejor el lead yo tengo y veo que también lo hace mucha gente porque también me lo solicitan. Al final el e-commerce, como digo yo, tiene muchos pasos, ¿no? Es decir, ves el producto, añades al carrito, comienzas el checkout, y a partir de ahí, es decir, pero tiene varios pasos. Cuando tú llegas a una página de lead, pongamos que eres una universidad o cualquier servicio, llegas allí hay un formulario. Un formulario, un WhatsApp o una llamada, pero no tienes tantos pasos, ¿no? ¿Cómo podemos convertir esos pasos para intentar convertir mejor o intentar tribar el usuario que no es bueno o de mejor calidad? Es que también todos recorren un camino, ¿no? O sea, los touch points que tiene que hacer el usuario para llegar a convertir, es interesante, pues ver una categoría, ver un curso, leer hasta abajo a lo mejor, clic en algún botón y llegar antes a lo mejor del formulario, pues a esa persona a lo mejor es más válida y el matching de Google dice, pues este otro grupo de personas son interesantes, lo voy a mostrar a Google. Yo creo que es un poco la base también de las PMax, ¿no? Si le das más datos, mejor funcionan y menos gastan. Claro. Yo por volver un punto atrás,
Lo primero, que desde que hemos empezado a hablar, es verdad que lo que se siente es que todo como que se ha refinado, ¿no? Al principio era más vasto y ahora estamos ya casi con un bisturí y lo que nos queda, porque desde lo que tú has hablado de cómo encontrar las audiencias que están convirtiendo y de tirar del hilo, que eso ya es a empezar a hablar de todo el tema de las campañas. O, por ejemplo, una cosa que te quería preguntar, porque cuando has hablado de lo de los enchufes, has dicho shopping y has dicho, bueno, no, mejor PMax, algo así has dicho. ¿Por qué has dicho eso? Bueno, las campañas inteligentes de shopping han desaparecido por Real Vale. Decreto de Google y nos hemos tenido que adaptar todo a que han Sí, sí. desaparecido. Puedes volver a una campaña de shopping manual, Sí. que hay Estándar, algunos sí. casos que se podría llegar a hacer. Yo he probado algunas, pero El coche escoba va muy bien ahí. son cosas muy concretas, ¿vale? Decía, como dice Elena, pues el coche escoba, cosas así que al final destinas un pequeño porcentaje del presupuesto, ¿no? Porque tú al Ajá. final ahí tienes el control total, ¿no? Dices, oye, no, quiero empujar más fuerte en dispositivos móviles, en esto tienes más control, poder sí. de capacidad, ¿no? Pasa que Google también te da, yo creo que a la hora de competir con las otras las infravalora, ¿no? Es decir, no creo que estén a la misma par, yo no creo que las trate igual. Aunque tú tengas una puja más fuerte y todo, yo creo que él barre para lo suyo y es Sí, lo... siempre va barriendo para lo que le interesa sacar. De hecho, mira, ahora ya no se puede hacer ni siquiera sin recursos, que era el shopping inteligente de antes y ahora ya nos lo han quitado. Pero lo que dice Juan Carlos perdona, porque yo que soy un poco cazurro. Cuando hablas de Google barre hacia su lado, aunque la puja sea más potente, ¿quieres decir que si entre dos productos Google sabe que este se vende mejor y yo pujo más y soy el dueño del otro, va a parecer más el que se vende mejor que el mío? O sea, ¿era algo así lo que querías decir o esto me lo he inventado yo? Sí, bueno, es decir, tú al final, dentro de los productos de Google, podríamos poner diferentes campañas por el mismo producto compitiendo entre sí, ¿no? Sí. Es decir, podríamos tener la red de búsqueda, ¿no? Y podría empujar por X referencia o por el término, pues tener la de shopping, que sería la manual, o podríamos tener la de Tmax. Y, podríamos, y las tres podríamos tener, bueno, la de Tmax no metimos en la keyword, pero sí que puedes decir que es determinada landing y al final él sabe sacarla esto. Con lo cual puedes pujar dentro de tus mismas campañas por el mismo producto. ¿Cuál de ellas le va a dar más relevancia? Es decir, si al final tenemos tres campañas y las tres pujan por lo mismo, podría basarse en el CPC, ¿no? El que tenga CPC más alto. Ya, que no era entre competencia de dos productos diferentes, porque yo lo que había entendido era como que al final Google, por mucho que tú pujes más, si tu competencia se vende mejor, igual resulta que eso también lo valora Google. Sí, yo creo que a ver, al final tiene data y yo creo que a veces reparte un poco, ¿no? Es decir, muchas veces yo me he encontrado campañas que un día funcionan muy bien, otro día funcionan mal. Ya. Y no ves una correlación. ¿Por qué puede ser? Y yo creo que reparte un poco. A veces es la sensación que me da a mí, es decir, que reparte un poco porque hay tantos anunciantes y él quiere que estén todos, no solo quiere uno, ¿no? Es decir, al final reparte un poco el pastel. No sé si a ti, Elena, te da a veces esa sensación. Sí y no, es decir, los que lo hacen bien, obviamente van a estar entre los tres primeros resultados de shopping o los tres primeros de búsqueda. Pero vamos, según lo que está diciendo Félix, mi compañero, o sea, mi competencia tiene este mismo producto igual que yo, el que mejor se venda, ¿no? El que haya tenido, por ejemplo, toda la cuenta bien, las conversiones bien, haya hecho medio caso de sus recomendaciones. Yo creo que es un poco también el quality score de cada uno, porque por mucho que lo hagas bien y tengas los mejores copies del mundo, si no te enseñan, al final no tienes calidad de la cuenta o calidad del anuncio. Al final, Félix, esto es como el casino, ¿no? Y el casino nunca pierde, ¿no? Dice, si yo tengo que Claro, es apostar que por quién es va a la vender más, sensación. por Es como, Elena o por mí, dice, ¿cuál de los dos tiene más historia por este claro, producto y tiene Sí, más sí, venta? sí. es lo que te dije la otra Brintol, ¿no? El tema de las notas. Tú llegas con las notas y el que haya sacado mejores notas es el que gana. En todas las asignaturas, ¿no? Porque tenemos Sí, asignatura de copy, Y es verdad asignatura... que tenemos más recursos y puedes hacer diferentes cosas, es decir, no todo está en el presupuesto, es decir, ahora pues el tema de los recursos, tienes diferentes temas que hacer, incluso la valoración de la landing page, que la valoración de la página de destino es muy subjetiva, porque no solo se Claro. basa, no solo se basa en la velocidad, es decir, de es un carga, criterio sí. que tiene bastante arbitrario,
cuando, es decir, porque ahí yo he hecho muchísimos test de esta landing y otra landing, es decir, si tú tienes es decir, Google considera que tienes una mejor landing, tu CPC va a ser más bajo. Por los Y no términos que hay significa que dentro esa de la landing sea landing. mejor. No, claro, pero intenta machar el término que hay dentro de la landing con el término de búsqueda. Aparte, la velocidad de carga, un montón de... ellos tienen su sistema de medición que tampoco son muy claros, ¿no? A la hora Pero de... es verdad que poniéndome en plan conspiranoico, al final no te interesa que alguien que está invirtiendo en ti, en tu plataforma, pierda. O sea, igual no va a ganar, pero oye, tienes que dar alguna alegría para que siga gastando dinero, entiendo yo. Al final son los dueños de los datos y de la Claro, plataforma Entonces es verdad que está un poco, bueno, pues que como visto desde fuera, esas conversiones de complejo. gracia cuando abres una campaña y a lo mejor no estás muy seguro de si vas a tener conversiones y el primer día te dan una conversión. Yo creo que la conversión de gracia la da Google. Incluso yo creo que pone dinero para comprarte algo. Para probar ahí. Pues muy interesante, la verdad. Y sí que, bueno, a nivel de campañas o errores más comunes que hayas visto en tus clientes o retos a los que te has enfrentado, ¿qué cosas son así las que tú consideras? Porque tengo alguna otra pregunta que ahora voy a sacar la libreta, que tengo alguna otra apuntada, pero me interesa un poco eso, ver qué cosas son las que más ves que se repiten, ¿no? Que las empresas no Mira, tienen en cuenta. si miramos hace unos años, lo normal era no medir nada, ¿vale? Es decir, sobre Sí, todo pasaban bastante de la medición. Incluso no hace tanto, me acuerdo que 2018, 2019, alguna vez lo he comentado, yo he visto cuentas que a lo mejor tener una inversión de 400.000 euros mensuales y no medir nada, pero ni la venta. Y dices, madre de Dios bendito, como... Bueno, y esto, yo he visto casos de estos y no uno, a lo mejor no tan bestia como este, pero a lo mejor en 60 o en 40.000 también he visto bastantes, ¿eh? Bueno, esto es bastante habitual. Ahora, sobre todo en los últimos años, lo que estoy viendo es hay mucha gente que utiliza Google Tag Manager, pero hay X etiquetas que las mete en las hardcoreas, ¿no? Es decir, las mete directamente en la web o están duplicadas, ¿no? Ya sea a través de códigos de AdWords o el pixel nativo, mejor dicho, de Google Ads o a través de Tag Manager, en los dos lados o por tres lados, porque a veces ves plugins, cosas macheadas allí, es decir, y mucha parte, sobre todo en las implementaciones que realizo, gran parte del tiempo lo paso buscando códigos de cómo se ha añadido este código, cómo lo han metido aquí para sacarlo. Porque al final todo esto te afecta a la calidad del dato, que es algo que no se tiene mucho en cuenta. Que claro, es decir, si cuando yo tengo una venta me está disparando dos códigos, al final Google va a decir, no, es que estoy viendo todas ventas. Sí que es verdad que si está muy bien traqueada y tiene el ID de transacción, podía decir que, oye, que esta venta es duplicada, pero incluso estando así, yo he visto que se las come, ¿eh? Es decir, que tú ves que te entran dos pedidos por el mismo ID. Es decir, si vas a contar la suma de productos, ves que que se la come. Es decir, que se la traga y que no... El ID de transacción no es un campo que Google Analytics lo tiene más en cuenta, pero Google Ads no. Con lo cual, eso es bastante habitual. Es decir, encontrarte múltiples mediciones por diferentes sitios, ¿no? Por Tag Manager, por hardcoreado, cuando a lo mejor uno de los beneficios que tiene Tag Manager es que una vez que tú implementas los tags en la web o en la app, lo que ya no tienes que molestar a los developers, es decir, tú deberías de ser autosuficiente para poder ir midiendo y traqueándolo todo sin tener que meter códigos dentro de la web. Sí, de hecho nosotros nos hemos encontrado lo que tú dices, gente que no tiene conversiones o que no le añade en Tag Manager lo puedes hacer, ¿no? Para añadir el valor de conversión y no le añade el valor de conversión y están midiendo durante años y años algo que no pueden medir. Y sobre todo los que no tienen ni siquiera conversiones, no, yo lo he metido, te lo juro. Pues, ¿y dónde estás midiendo? ¿Dónde sale? En conversiones, ¿no? Un tema muy habitual y incluso esta semana me he encontrado con dos casos así, que se repite mucho en Facebook, ¿no? Porque al final la documentación de Google es bastante clara, pero la de Facebook a veces no es tan... está bastante bien, pero a lo mejor no es tan accesible de encontrar y a la gente le cuesta más pues encontrarte que a lo mejor lo que para ti sería una página vista, dispararte un purchase y cada página vista es una venta y ves que tiene miles de ventas cuando realmente son páginas vistas. Claro, y al final tú miras allí en Tag Manager, pues el código de Facebook aquí no está
Es decir, que no, es decir, te lo encuentras, el caso este, que me lo he encontrado esta semana, es, yo tengo el pixel de Facebook solo en Tag Manager, con lo cual no hay de venta. Es decir, no está el código de conversión de venta. El código de conversión está hardcodeado en la web, que es el que te está disparando, con lo cual tienes un híbrido entre Tag Manager y la web, que esto es súper habitual encontrármelo, es decir, que tienes partes híbridas, es decir, entre Tag Manager y esto, que técnicamente, si se hace correctamente, podría mantenerse bien, ¿vale? Pero normalmente no, cuando son híbridos no se suele dar el caso y yo por lo menos prefiero que vaya de una forma o vaya de otra, pero no de las dos. Una pregunta, que has dicho ya 2 veces algo así como hardcoreado. ¿Qué es eso? Hardcoreado es que metes el código directamente en el código de la plantilla. Ah, vale. Decir, coges el código y lo incrustas ahí en el Head o en el body, dependiendo de quién lo introduzca, y lo mete allí. Con lo cual, cada vez que cargue la página, si está en el Head, pues te va a disparar los códigos que tenga allí. Sí. Porque en toda la parte está de calidad del dato que hablas, que es verdad que nosotros nos encontramos, esto que cuentas, no tanto con Meta, pero sí que nos ha pasado con algún cliente pues que estamos traqueando leads, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo y le decimos, pues mira, este mes nosotros hemos detectado tantos leads. Y me dice, no, a mí me han llegado 4. Igual nosotros teníamos 150. Y era, vale, ¿qué es lo que está pasando? Siempre es como... al final es como puzzles, ¿no? Un poco. Yo lo que siento es que hay un enigma y tienes que investigar hasta que lo encuentras. Y en este caso era también un tema así como interno del buscador, de cuando entraban a la tienda, que de repente se hacía una búsqueda, no sé por qué saltaba una conversión y nos daba como que era un rollo como muy rebuscado que venía de serie y hasta que realmente no te pones no lo encuentras. Vosotros, la parte está bueno, de limpieza del dato. Cuéntanos un poco sobre todo esto, que yo creo que puede ser interesante. El caso que ha comentado Félix al final es que el código de conversión que tienes está activando otro activador, ¿no? Es decir, te está disparando el lead cuando está buscando, haciendo otra acción, ¿no? Ahí había que depurar el código de activación que realmente, pues a lo mejor poner una regla más para que solo se active en este caso. Exacto, claro. Sí, eso fue creo que lo que hizo Ricardo, porque esa parte, la parte más de implementación y de meterse, la suele hacer Ricardo dentro de Bring y creo que fue algo así, como añadirle alguna regla, un tema con una URL, no recuerdo bien cómo lo fue. Dentro de Tag Manager tienes un abanico, como una navaja suiza, siempre pongo yo el ejemplo, que tú puedes medir, oye, mira, solo por el texto, es decir, o puedes ir solo por un evento personalizado o por un evento de JavaScript, es decir, al final, o evento de data layer, es decir, al final tienes múltiples opciones para poder medir, o scrapeando el DOM. Claro, pues si yo scrapeo el DOM, que al final el DOM sería el documento que muestra en HTML, si yo hago modificaciones, el DOM va a cambiar. Y si no hay un mantenimiento de ese container, va a pasar. Es decir, concretamente, yo estoy muy acostumbrado a ver containers, estaba tocando esta semana, hace 3 años que no han tocado el Tag Manager. Y claro, y pregunto, oye, todas estas etiquetas que tenéis, pero no, esto era de la antigua web. Pero claro, lo dejan allí. Es decir, claro, aquello se dispara. A nivel de tiempos de carga no es óptimo. Es decir, al final están metiendo código. El Tag Manager no es el archivo más pesado e incluso tiene límites de 200K por container, que si quisiéramos meter ahí 1000 etiquetas, nos saltaría el error que no carga todo el container, ¿no? Es decir, no podemos meter todo lo que queramos allí dentro, pero sí que tenemos esa parte de poder, es decir, lo que no se utiliza, lo puedes pausar, lo puedes eliminar, es decir, tienes diferentes opciones de poder actualizar todo aquello, pero bueno, porque también, yo entiendo esto, ¿no? Es decir, también las empresas cambian, los departamentos cambian, las personas cambian, y bueno, y a veces estás en otros juegos y no en estos, o sea, ¿no? Eso es lo hablamos muchas veces y en otros sabemos hablar que es la transferencia del conocimiento. Y es que muchas veces te encuentras con que cuando cambia el equipo, cuando cambia la empresa, cuando cambia alguien, si no se ha transferido el conocimiento, las cosas se quedan como están y muchas veces no se cambian. Y muchas veces por desconocimiento o por miedo, o porque no ha entrado nadie en 2 años que lo ha tocado, o porque no ha dejado de funcionar. Que tienen un Tag Manager allí, que esto dice, bueno, yo veo el panel, que aquello funciona, que recibe datos, pero es el cuestionarse, ¿y la calidad que tenemos es correcta? Es decir, se está duplicando. Ahora que hemos pasado la transición del Analytics 3 a Analytics 4. Sí. Algo muy habitual, Elena, te lo has encontrado y seguro Félix, que comparabas las sesiones o las visitas que tenías en Analytics 3 con los 4, las transacciones y los ingresos. Claro, muy raramente aquello
es decir, el dato exacto era el mismo. Primero que en Analytics 4 ha habido un cambio ahí que en los nombres que teníamos conocido han cambiado. Exacto. Es decir, sí, no es bien lo mismo. Pero incluso las sumas que te hace Analytics 4 utiliza un algoritmo que ahora no me acuerdo bien el nombre, que es ALL, no sé qué más, que lo que hace es, claro, esto está pensado para gente que vende muchísimo, para no tener que leer las 20.000 filas de pedidos que han tenido y sumarlo, te hacen un cálculo aproximado sobre todo para ser más rápido y no consumir tantos recursos. Bueno, pues claro, esto en Analytics 3 no pasaba. Claro. Sí, totalmente. Y datos aquí, errores muy habituales que suelen detectarse en esto es sobre todo cuando hay una pérdida muy, muy grande. Es decir, yo tengo dos anomalías que red flag, ¿no? Cuando veo yo, es decir, cuando el tráfico directo se incrementa de una forma muy sustancial, ¿vale? Es decir, tenemos tráfico directo a mejor de 30-40% de nuestra web y ya podemos ser rastreados, que te aseguro yo que no tienen ni esa cifra de 40% de tráfico directo. Lo sé porque he medido web de este estilo y sé más o menos las webs que tienen mucho reconocimiento de marca porque más o menos por qué valores de tráfico directo pueden ir. Y claro, y vemos que en muy poco tiempo se incrementa el tráfico directo. Esto normalmente te da anomalía. Y otro es que cuando teníamos Analytics 3 y 4, si lo podemos comparar, que hay una pérdida muy grande de datos en Analytics 4. Incluso hace poco estaba viendo un caso que era súper... tenía, a lo mejor en un mes tenía 250.000 euros de venta en Analytics 4, pero claro, tú te ibas a Analytics 3 y estaba en 1,5 millones. Es decir, de 1,5 solo registraba 250.000 euros. Es decir, estaba un 75 o más por ciento que perdía de data. Cuando hay esas pérdidas tan grandes, ¿no? Ahí se ve muy grande porque, claro, los números, las cifras son muy elevadas y, claro, y pierdes en todo, en número de pedidos, en valor. Normalmente, el que suele dar problemas o donde suele ser esto, suele ser el modo de consentimiento. El modo de consentimiento, cuando no siempre, es decir, se puede implementar de muchas formas y puede ser más riguroso. Es decir, claro, esto aquí hay una parte legal, es decir, cómo eres de riguroso tú respecto a la ley, es decir, que yo no voy a traquear ningún usuario, pero aunque tú no traques ningún usuario, sobre todo en Analytics 4, con el Tag Manager o sin el Tag Manager, tú puedes decir que ese usuario no quiere ser rastreado, pero esa información, aunque no hay ninguna información de ese usuario, sí que se manda, oye, que este usuario no quiere ser rastreado. Y te mando ese dato. Y bueno, y luego Google te hará su algoritmo o su regla de 3 o como lo quieran llamar, porque tampoco te lo explican mucho, pero al final te viene a decir, oye, mira, pues de todo este porcentaje de gente que ha venido de usuarios, pues tengo este pequeño porcentaje o este porcentaje tan grande que no están siendo medidos. Con lo cual yo voy a interpretar, según los datos que veo de Analytics o de otras cuentas o de la suya, es decir, porque tampoco en eso es transparente, no te sé decir cómo lo hace, te va a decir las ventas o te va a hacer una estimación de los ingresos y de los tráficos que está teniendo. O sea, digamos, es verdad que ahora se ven mucho algunos mensajes de lo de las estimaciones, ¿no? Como que el dato no es un dato real, sino que está basado como en tendencias, ¿no? Pero, o sea, sí, entonces... Bueno, y está el muestreo, ¿vale? Que el muestreo, exacto. El muestreo normalmente sale cuando hay mucho... es decir, hay varias formas que pueda salir. Es decir, si hay un canal o un campo que se está llevando casi todo el tráfico, pongamos que el 90% del tráfico es orgánico, pues luego hay un muestreo sobre este canal, ¿vale? Es decir, también puede haber sobre cuando se puede identificar al usuario. Cuando él cree que podemos llegar a identificar al usuario, también te puede hacer un muestreo para que no lo logres identificar. O sea, hay diferentes formas que puede tratarte ahí para que no tengas el dato. Yo muchas veces lo que hago, no sé si Elena lo hace, es volver al sistema anterior. Es decir, Google Analytics 4 te permite medir con el User ID, es decir, con el match que teóricamente debe de hacer correctamente, es decir, cuando estás logueado y no, que a día de hoy no lo hace bien. O puedes volver como hace Analytics 3, es decir, cada cookie es única y no identificas al usuario, pero los datos que tiene normalmente no suelen haber muestreo. Ya. Y muchas veces comparo, es decir, yo es algo que hago muy habitualmente, que cambio los sistemas de cómo está midiendo Google Analytics 4. Vale, interesante. Interesante. Eso, vamos, que no me extrañaría que te mande un mensaje por LinkedIn y te pregunte sobre esto.
porque es verdad que... Si quieres también, no te preocupes. Que toda esta parte a mí muchas veces me preocupa porque yo digo, pero esto que estoy midiendo, lo que yo estoy reportando a mi cliente, ¿hasta qué punto tengo la finura del dato? ¿Hasta qué punto puedo estar yo seguro de lo que estoy viendo? Y es algo que últimamente como que lo siento con más intensidad, la verdad. Claro, es que aquí hay que tener en cuenta, a Facebook se le ha criminalizado mucho en esto, pero al final son todos los navegadores que están poniendo cada vez más impedimentos a medir. Ahora incluso el iOS 17 ya ha anunciado que los click, los FB click, los Twitter click y todos los identificadores de publicidad los va a machacar. Sí. Claro, si tú me machacas el identificador que yo tengo publicitario, pues me vas a entrar como tráfico directo o como otro tipo de fuente que no es el correspondiente. Sin asignar ahí. Está poniendo más dificultades. Yo, concretamente, el otro día me pasé, yo soy de iPhone y me bajé el 17 para estar haciendo pruebas, a ver si logro engañarlos, si lo detecta, no detecta, porque al final podemos simular FB clicks y G clicks y a ver si este tráfico me lo detecta como de esto. Por lo menos de momento lo que han anunciado las UTMs. Es decir, las UTMs no las van a machacar. Pues ya veo, es decir, nosotros al final, una de las que tiene bueno Google, es decir, que todo el suite es decir, cuando, a diferencia de Facebook, es decir, nosotros cuando hacemos una campaña de Google no hace falta generar los identificadores de campaña porque ya él solo identifica de qué campaña viene, incluso el Analytics 4 te da mucho detalle de cada campaña. Pues ahora tenemos que utilizar las plantillas o meterle UTMs también, además del G-Click, meterle todos estos parámetros para intentar no perder datos, porque vamos a perder data y sobre todo lo que es dispositivo iOS. Y claro, y es un hándicap muy importante porque el iOS, normalmente yo por los datos que siempre tengo y que veo, es el dispositivo que convierte mejor. Es decir, hay menos, pero normalmente los tickets suelen ser más altos, es decir, normalmente se asocia que tienen mayor nivel adquisitivo, puede ser verdad o no, pero sí que tiene mejor rendimiento, es decir, tiene a la hora de compararlo con otros dispositivos, convierte mejor. Y claro, y si me estás machacando, me estás ocultando los datos estos, pues claro, me estás, bueno, lo que nos ha pasado un poco con Facebook, ¿no? Que ha habido un momento de pánico, que ahora con la API y todo esto, bueno, pues a lo mejor tenemos que ir, no sé si Google sacará una API también para medir todo esto que se nos puede bloquear. Lo que está poniendo es impedimentos, ¿no? No había una novedad que era que iba a quitar el tema de parámetros de URL para que no hicieras tu tracking. Bueno, los UTMs parece ser que se conservan, incluso el Chrome, el otro día me instalé también el Chrome, la actualización del Chrome, que también te pregunta, oye, ¿quieres ser rastreado? ¿No quieres ser rastreado? Cuando estas preguntas antes no nos preguntaba nada. Y Chrome es el navegador más utilizado que... Bueno, al final yo veo que tenemos, comparado con antes de 2020, antes de COVID, ¿no? Podemos denominar, que prácticamente había muchísimo dato de todo, es decir, el dato era, es decir, teníamos un espectro bastante que podía ser, Google Analytics podía incluso representar el RP que tenía el cliente en ventas o en leads o en su CRM. Ahora siempre vamos por detrás, es decir, su CRM siempre va a tener más leads, su e-commerce siempre va a tener más ventas, siempre va a haber más datos, ¿no? Yo aquí lo que intento en clientes que son un poco más grandes y hay presupuesto para esto es intentar machear diferentes fuentes. ¿Vale? Es decir, mira, por una fuente cojo el RP, ¿vale? Sí. PrestaShop, WooCommerce, Shopify, el que tú quieras, yo esto lo llevo a un sitio, me almaceno estos datos, cojo los de Google Ads, cojo los de Facebook, cojo los de Analytics y a ver qué tendencias saco de aquí. Porque al final, sí que es verdad que a mí me da igual si realmente hay 5 pedidos, que hay 8 o hay 100 o hay 1000, es decir, porque no voy al pedido, es decir, yo lo que busco son las tendencias, es decir, esta campaña que incremento está haciendo en el funcionamiento, ¿no? Pero claro, va por aquí. Es decir, sí. Bueno, te he cortado, perdóname. Es lo que te decía, es verdad que cada vez estamos como refinándolo todo más, haciéndolo más complejo, porque también nos lo pone más difícil, digamos, pero sí que me da la sensación esa que al final ya no puedes mirar solo una fuente, sino que es integrar diferentes fuentes. Pues hay clientes nuestros que tienen Salesforce y nosotros pues andamos locos cruzando los datos de Salesforce con nuestra medición interna. Entonces, creo que el entorno es complejo y me viene muy bien al hilo para hacer la siguiente pregunta y la última, que me gustaría un poco hablarte de qué retos ves tú
de cara al futuro? ¿Qué retos, qué amenazas? ¿Cómo crees tú? Yo creo que la pérdida de datos realmente es la amenaza que tenemos todos, es decir, ya no es la cookie, sino ya no hablamos de identificar usuarios, sino la pérdida de datos. Aún el Analytics 4 y eso, puedes guardar la cookie 540 días. Es decir, aún es posible. Lo que pasa, claro, yo dudo mucho de esa eficacia, porque dudo que pasado 7 días tu navegador te guarde la cookie. Mejor algunos te lo guarda 30, pero más de 30. Esto de poder guardar las campañas de las personas que me compraron el Black Friday del año anterior o del otro año, olvídate. Es decir, tú puedes decir, porque las listas que vas a tener ahí van a ser ínfimas, no van a ser. Con lo cual, yo creo que una de las partes de la medición va a ir por esto, por integrar diferentes fuentes de medición, es decir, ya sea del RP, que yo creo que es la fundamental. Luego, hemos hablado mucho del e-commerce, ¿no? Pero también tendríamos la parte de los leads, ¿no? Es decir, la parte que sobre todo cuando haces campañas de PMAX o que te encuentras, Elena, no sé si te has contado mucho de esto, pero es decir, falsas conversiones. Es decir, cuando ya no te hablo cuando son formularios, pero cuando son clics de llamada o clics de WhatsApp, que es lo que comentabas, ¿no? Dice, yo sé que los formularios, es decir, yo sé que si me mandas 10 formularios, yo sé que el tracking del formulario se dispara junto cuando se manda el formulario, que si me lo recargas no se va a mandar, y yo sé que los formularios, si me mandas 10, yo recibo 10. Y lo tengo, eso es ciencia exacta. Pero claro, los clics en el WhatsApp, a lo mejor te he clicado al botón del WhatsApp cuando yo estoy haciendo scroll y realmente no te quiero llamar y yo ya te lo he contabilizado. O el clic en llamada. Cientos de clics en WhatsApp. Claro, es decir, siempre vemos un porcentaje de WhatsApp mucho mayor o mayor, dependiendo también cómo tengan las llamadas a la acción, de los que son. Y esto pasa en llamadas. Pero claro, si esto lo haces con campañas de alto máximo rendimiento, puedes tener una infinidad de conversiones por estas que a lo mejor son de peor calidad, más que la de formulario que a ti te interesa, ¿no? Con lo cual yo ahí intento siempre enfocarlo. A ver, si la que podemos medir de verdad y sabemos que hay 100% el formulario, intenta forzar para que el usuario te contrate por el formulario. Y si no podemos forzarlo, es decir, lo bueno que tiene el formulario es que podemos hacer la conversión offline. ¿Vale? Es decir, bueno, las otras es más complejo, pero también se puede intentar hacer algo parecido. La conversión offline antiguamente te pedía el G-click, el identificador del anuncio, la hora que se hacía el clic y el valor, o es decir, la conversión y el valor de la conversión si se lo querías dar. Ahora esto se ha simplificado bastante. Si lo haces con la conversión mejorada, que ya le das el email, y solo con el email, es decir, pasándole otra vez los que son emails, ya le puedes hacer la conversión online. Es decir, yo puedo sacar de mi CRM los emails que me han convertido con el valor y se lo puedo volver a subir a Google Ads. Campañas sobre todo, que hay presupuestos elevados, hacer una Max de estas sin ir a offline, para mí, a día de hoy, es como un suicidio, porque yo todas las cuentas que veo y las que nosotros hemos tocado, hay mucho falsa conversión. Es decir, clics que realmente o no llegan o no se pueden medir. Y con lo cual, yo solo me centro, cuando hablo feliz de la conversión offline, es cuando hay un proceso de compra que no es online, ¿vale? Imagínate que es un concesionario de coche, yo quiero ir a ver este vehículo, tú llegas al concesionario y el email que es de Elena ha comprado este vehículo. Vale, pues yo digo, Elena con este email me ha comprado este vehículo de este importe y yo eso se lo vuelvo a pasar a Google. Y Google te dice, hey. Claro, pues yo haría campañas a lo mejor enfocadas solo a la conversión offline. Es decir, no me centraría en esto porque al final no creo que sea Google, pero sí que hay personas o hay fraude en este aspecto, que ya lo había en Display, que te hacen clics en conversiones que son de estas, pues son de clics en llamada o que sean en son falsas conversiones, al final que no llegan al usuario o que son de muy mala calidad o que quieres vender coches y se están pidiendo trabajo, ¿sabes? Es decir, el lead no tiene nada que ver con lo que tú estabas solicitando, ¿no? Y hay cosas así un poco de esto, con lo cual yo creo que la conversión offline cada día lo vamos a ver más y Google ahí ha facilitado bastante el tema de este dato de cómo pasar los datos de la conversión offline y es mucho más sencillo. Es decir, con la conversión mejorada y luego pasando el Google Sheet, que es eso. ¿Y cómo funciona en el sentido de, vale, yo tengo, Elena ha comprado un coche y tengo su email, una vez yo lo subo a Google, ¿qué hace Google? O sea, ¿qué hace? ¿Qué es lo que le estás facilitando? Hacer matching, ¿vale? Esto teóricamente va encriptado, ¿vale? Con el hash 256, que tú no sabes el email de Elena, ni no deberíamos de saber, ¿vale? Y él al final te viene a decir, esta campaña de este anuncio, que con este término de búsqueda y esta keyword, ha activado esta conversión. Con lo cual él puede luego ya trazar
porque esto es lo de siempre, ¿no? Es decir, todo tu CRM tú puedes ver, vale, que esto es lead converter, no sé qué, pero claro, a mí o a Elena, ¿cómo me vale a mí esto para articularlo en la cuenta de Google Ads? ¿Cómo puedo yo decir, vale, me entran muchos emails, es decir, esta de aquí me está funcionando muy bien, pero ¿cómo le digo yo? ¿Qué campaña es la que está funcionando? ¿Qué audiencia es la que está funcionando? Claro, de esa manera también le das un dato de cuál es el lead de calidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que tenemos un Excel y él cierra muy bien la venta por teléfono. Entonces, de todos los leads que le hemos llevado, sabemos cuál es el de calidad y lo podemos subir. Claro, y esto puede llevarlo un paso más. Podríamos trabajarlo como microconversión, es decir, podríamos decir que el lead cualificado, ¿vale? Que serían todos los que considere, es decir, todos los que me contestan y tienen algo de interés, se lo paso a Google. Y luego paso otro que es la venta o el cierre. La venta. ¿Vale? Claro, es decir, pero ahí ya le estoy diciendo, oye, mira, este usuario es bueno, lo que pasa es que por lo que sea, a mí no me ha comprado y se ha ido a la competencia, pero es decir, este usuario es bueno. Es decir, al final, no son los que nos compran, es decir, al final esa persona estaba interesada en mí, pero mira, por lo que sea, aquí que veo a Dani Jurado, que veo que está, dice, pues Dani Jurado le gusta más la oferta o lo que sea, y se va con él, también es una buena oferta, es decir, no es un mal lead, solo que pues su oferta mejor se adapta mejor a la necesidad del cliente. O sea, lo que yo le estoy diciendo es cosas que Google no ha podido ver porque han ocurrido fuera. Le estoy diciendo que esto es lo que ocurrió. De esa forma, claro, de esa forma lo que dice Google es, espera, entonces este usuario que yo tenía aquí como un usuario como estos, en este grupo, resulta que este es de tipo A. Vale, pues ahora lo sé. Y entonces yo voy nutriéndole, ¿no? Él va aprendiendo y al final lo que intenta traerme es este tipo de usuarios, ¿no? Correcto. Vale. La forma de enseñar todo esto no es nada intuitiva, es decir, al final hace falta implementar la conversión mejorada, que no es una implementación sencilla, es decir, a ver, no es... Eso es complicado, pero dependiendo, aquí entran muchos tipos de web, ¿no? Es decir, dependiendo qué tipo de formulario tenga, cómo voy a recoger el dato, si es un WordPress, si es un PrestaShop, o vete a saber cómo es, si lo recojo justo en el momento del formulario, o hay una página de gracias, claro, al final hay una serie de formas, es decir, hay bastantes variables que pueden dificultar más o menos la recogida de este dato, pero al final es un dato que se puede recoger y no es problema para mandar este dato. Incluso otras plataformas como TikTok y esto ya se le está mandando, es decir, a través de su API se mandan los emails y cosas de esas, que están poniendo las pilas porque saben al final que los navegadores o que haya una empresa como Apple que sea la que está liderando, que no se rastree, al final afecta a todos. Sí, desde aquí hago una petición, por favor, Félix, lo último ya. Juan Carlos, una masterclass de conversiones mejoradas, O sea, yo ya daría un brazo por eso. El problema de la conversión mejorada es que hay muchas variables a la hora de poder implementarlas, es decir... Claro, hay muchos casos en los que no incluso hay a veces que poniendo una etiqueta de HTML dentro de Tag Manager ya puedes recoger estos datos y ya está, pero ahí la cuestión es si hay página de gracias, no hay página de gracias, porque si hay página de gracias tienes que almacenar ese email hasta que llega a la página de gracias, con lo cual ya estás utilizando la memoria de JavaScript del navegador con el Tag Manager, dependiendo de cómo lo estés almacenando. También las apps, el tema de local storage, están limitando su accesibilidad a esa parte. Es decir, local storage es una pequeña almacén de memoria que tiene las aplicaciones que tú puedes almacenar datos, pero también las apps están limitando su acceso a esta parte, con lo cual si yo guardo tu email ahí para la página de gracias, a lo mejor no se guarda, con lo cual tengo que guardarlo de otra forma. Bueno, al final hay un poco de esto que es lo que dificulta cada de esto, porque es decir, al final si te vas a un WordPress con el Contact Form 7 es prácticamente lo más sencillo, pero hay muchas otras variables, es decir, el elemento de WordPress, que cada vez se utiliza más, los formularios de ellos. Bueno, hay muchos tipos de tecnología que al final tienes que adaptar a cada uno de ellos. Yo daría, vamos, medio brazo. Bueno, ahí la masterclass Sí, por favor. Pues nada, Juan Carlos, simplemente ¿qué consejo le darías a aquella persona que esté, ya no empresario? Esto ya va para la gente que está interesada en el mundo del marketing digital y que en un momento dado pues le apetecería pues trabajar de ello. Vamos, esto me ha venido a la cabeza, no lo preguntamos nunca, pero me ha venido a la cabeza porque me ha gustado mucho la parte en la que tú tienes un iPhone y sabes que iPhone no está midiendo ciertas cosas y tú mismo te pones a hacer pruebas con tu dispositivo para ver si lo mide o no. Entonces esto me ha llevado a este territorio de, bueno, esta profesión tiene mucho de empirismo, ¿no? De no saber las cosas como vienen, pero de intentar comprenderlas, ¿no?
Entonces, Sí. ¿tú has sido siempre así? ¿O es algo que aquel SEO de...? Eso viene en la genética, ya me pasaba con el SEO al final. Y ese problema que tenemos con Google, al final tenemos un adoctrinamiento muy grande, ¿no? Es decir, todos los exámenes de Google, que lo digo de aquí, si alguien me escuche, que no valen para nada, que me hacen hacer todos los años, que me pueden cambiar el formato de preguntas y esto, pero es la cosa más inútil que me encuentro en la vida, porque al final no te viene a expresar, es decir, no vas a adquirir conocimiento y no te sirve para adquirir ningún cliente. Es decir, yo creo que en toda la vida que llevo trabajando en el marketing online nunca me ha venido nadie por tener la insignia de Google, es decir, por lo menos de los exámenes que haces, ¿vale? Es decir, no creo que sirva para nada, pero al final tenemos un adoctrinamiento muy grande que solo la información oficial es la que te comunica Google. Ya. Y claro, y aquí hay parte de esto de la conversión mejorada, de cómo se pasa, cómo funciona el algoritmo. Sabemos lo que te explican ellos, es decir, solo sabes es como en un divorcio cuando te explican la parte del chico o la mujer, ¿no? Es decir, cada uno va a tener su versión y puede ser totalmente diferente y no significa que sea mentira, es su punto de vista. Claro, en esa parte yo no creo que al final tienes que salir. Esto en el SEO es muy habitual, es decir, al final Google no te está ayudando para nada que hagas SEO, sí que te puede dar alguna directriz, pero son muy livianas y al final tienes que investigar, ¿no? Y bueno, y al final se aprende de esta forma, de prueba-error y también pues utilizar mejor otros gestores de etiqueta. Y oye, si antes de probar el Tag Manager utilizo Talium, que es un equivalente, lo que pasa es que te pago a Tag Manager, me mide igual. Es decir, la X4 me mide igual o me mide diferente, puedo medir lo mismo. Al final, porque claro, cada uno tiene su qué. Aquí Francisco Torres Gutiérrez también dijo algún comentario para aquí Google. Google desde el COVID yo creo que ha recortado bastante el presupuesto. Dice, ya hace años que recortó la Google Academy, ¿no? Es decir, las formaciones que eran presenciales, porque estaba... El Actívate, ¿no? Que estaba con nosotros Elena allí en la... no me sale el chico, era un señor, mejor dicho, que es una eminencia que daba las clases también de las Google Academy. ¿Ramón? Ramón Fábregas, eso Ramón no me salía. Fábregas. Ramón. Pues, ¿Cómo no te sale? Al final allí había... Ramón te explicaba sus historias de esto y bueno, había con más gente y sí que había un... De hecho, Ramón era de la parte más... bueno, que yo no asistía a esas, pero hace años, hace muy pocos años, sí que hacían por toda España el Google Actívate. Sí, bueno, hasta antes del COVID, ¿no? Y luego a partir de ahí exacto, se paró, ahí ya no ya el han hecho soporte, ya el telefónico ya ha muerto y te mandan por los el chats soporte lo han estos. cortado, han despedido un montón de gente, yo creo también, ¿no? Claro, si lo comparamos con Facebook, a unos años luz, ¿no? Porque es un patético. Vale. Sí. Con los niveles de inversión que a lo mejor podéis ver vosotros o agencias que ya tienen un poco de años, realmente no creo que el soporte esté a la altura de esto y al final es triste, pero esto no te lo dicen, al final no dejan de ser comerciales que quieren vender su producto. Es decir, sí que le pueden ayudar, pero ellos me quieren colocar, oye, YouTube Ads o digo YouTube como esto. Y al final lo sé, ¿sabes? Que llevo mucho tiempo en esto y sé cómo funcionáis y sé cómo vuestros objetivos. Y bueno, y que te impongan, yo es que he tenido hasta conversaciones acaloradas con un asistente, que te impongan su visión y que es así, es así. Tu producto. Claro. Pues nada, ha pasado ya la hora. Siempre en la charla previa esta que tenemos, siempre conectamos un poquito antes. Siempre hay como... La gente no piensa que podamos estar hablando una hora, pero es verdad que siempre se queda corta, ¿eh? Es decir, que nunca ha habido una charla en la que hayamos estado menos de una hora. Siempre estamos más. Juan Carlos, la verdad que ha sido un placer. Me ha gustado mucho, he aprendido mucho y lo explicas todo, vamos, para que una persona como yo lo entienda. Incluso al final creo que has dicho lo de las... Total. Has dicho las conversiones offline. Todo el mundo, porque sé que había gente que se había conectado que no sabía ni qué era una conversión y vamos a intentar adaptarlo todo. Que sea ha estado muy bien, la verdad. Muchas gracias. Es que Juan Carlos aquí es el que más clases da online. Vale, pues tenemos a la mayor eminencia aquí de la formación online. Esta ha estado muy bien, todo sea que dentro de un tiempo pues te vamos a pegar un toque a ver si te apetece venirte y hablamos otro ratito. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme y un saludo a todos. Un placer. Repetimos. Pues nada, Elena, nos vemos por la oficina. Sí. Que vaya muy bien la tarde y el fin de semana. Hasta luego. Igual. Chao.